Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Avilés, del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Les doy la bienvenida al seminario número 17 de esta serie de seminarios. En esta oportunidad nos va a contar Adriana Figueroa un poco sobre su trabajo. A continuación le doy pase a Teobaldo Torres, también de nuestro grupo, que va a hacer la introducción. Adelante, Teobaldo. Bien, gracias Luis, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer hoy presentar a Adriana, con quien tenemos una amistad ya desde hace mucho. ¿Aló, Teobaldo? Estamos charlando e intercambiando ideas acerca de las posibilidades de las técnicas de radiación ciclotrón para el estudio de diferentes materiales en los que siempre estamos trabajando. Así que la verdad que es un placer tenerla hoy como invitada. Adriana terminó su carrera de Ingeniería Física en el año 2008 en la Universidad del Cauca, en Popayán, en Colombia. Luego viajó a España, donde se doctoró en Física en el año 2012 en la Universidad de Zaragoza, en el extinto Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón, bajo la dirección del profesor Juan Bartolomé y Luis Miguel García Vinuesa. En esa oportunidad estuve estudiando sistemas en nanopartículas magnéticas, utilizando diferentes técnicas de radiación ciclotrón y susceptibilidad magnética transversa de radiofrecuencia. Después de su doctorado, en el año 2013, obtiene una posición postdoctoral en la instalación británica de radiación ciclotrón en Diamond, en Inglaterra, en el grupo del profesor Gary van der Laan, donde se enfocó en el estudio de diferentes fenómenos de spin en aislantes topológicos y técnicas avanzadas de radiación ciclotrón como absorción de rayos X y dicroísmo magnético circular para estudiar diferentes materiales como aislantes topológicos dopados magnéticamente, sistemas de nanopartículas y óxidos complejos. Terminado su periodo en Diamond en el año 2017, vuelve a España con un contrato del programa Juan de la Cierva, donde se une al grupo del profesor Sergio Valenzuela en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, el INS2 en Barcelona. Y en el año 2019 obtiene una beca Marie Curie en el mismo grupo, donde actualmente es investigador postdoctoral senior y está dedicada al crecimiento de aislantes topológicos, de películas delgadas de aislantes topológicos, utilizando la técnica de MBE, donde actualmente combina su ya marcada experiencia en técnicas de radiación ciclotrón con otras técnicas como microscopía de transmisión, difracción de rayos X y XPS, para seguir estudiando las propiedades electrónicas y magnéticas de estereoestructuras, incorporando aislantes topológicos en sistemas de 2 dimensiones. Así que Adriana, cuando quieras. Ay, muchísimas gracias, Teo, y muchísimas gracias a Luis y al Laboratorio de Resonancias Magnéticas en el Instituto Balseiro de Bariloche por esta invitación tan especial y de verdad que para mí es un honor estar aquí y poder compartir con vosotros, bueno, con todos vosotros y con todos pues un poco del trabajo que he hecho. El día de hoy pues voy a hablar sobre todo de una técnica que es la resonancia ferromagnética detectada con rayos X, que es una técnica de la que aprendí y en la que trabajé cuando estuve en el laboratorio, en el sincrotrón, digamos, en las instalaciones del sincrotrón británico en Diamond Light Source en Inglaterra. En Oxford. ¿Ven mi presentación, verdad? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues la voy a poner... Un momento que voy a poner el puntero, a ver si puedo ponerlo. Y entonces comenzamos. Vale, pues es una técnica que, bueno, cuando Luis me comentó acerca de dar esta charla en el grupo, pues me pareció súper interesante hacerla sobre este tema, pues ya que es el laboratorio de resonancias magnéticas y pues es una técnica bastante útil, bastante potente para estudiar diversos sistemas magnéticos, estudiar la parte de, o sea, digamos, muchos procesos de dinámica de magnetización. Y es una combinación bastante, digamos, útil en cuanto a cómo resolver
en una multicapa magnética las contribuciones a la dinámica de magnetización de diferentes capas. Entonces, lo que voy a hacer hoy es voy a darles una overview, digamos, una visión global de lo que es la técnica, pero claro, pasando por los diferentes pasos, así voy a comentar un poquito qué es resonancia ferromagnética, pero muy poco, ya que es una charla para la, digamos, gente, usuarios, digamos, del laboratorio de resonancias magnéticas. Pero voy a hablar también sobre todo cómo las combinamos con técnicas en las fuentes de radiación de sincrotrón. Y voy a dar algunos ejemplos, no solamente de lo que yo estuve trabajando cuando hice mi estancia postdoctoral en Reino Unido, sino también algunos ejemplos más actuales en donde digamos que se han continuado desarrollando e implementando esta técnica para entender diferentes sistemas magnéticos. Y bueno, también comentaros que actualmente hay un proyecto para implementar esta técnica en la fuente de radiación de sincrotrón aquí en España, en ALBA, en donde pues también estoy colaborando con la gente del laboratorio pues para ver si podemos implementar este tipo de técnica, este tipo de experimentos para, digamos, hacerlos aquí en Barcelona también. Así que, a ver, eso es lo que quiero contarles hoy. Bueno, pues voy a empezar rápidamente con una introducción acerca de los procesos de dinámica de magnetización. Pues cuando hablamos de dinámica de magnetización, pues podemos hablar de diferentes procesos en diferentes escalas temporales, ¿no? Y, digamos, o sea, hay varios procesos dependiendo precisamente pues de cuánto tiempo estemos hablando. Y esa escala temporal, digamos, esa escala tau está determinada por la interacción de intercambio a través de la relación de Heisenberg que podemos ver aquí. Entonces, por ejemplo, podemos tener diferentes procesos. El proceso más rápido es aquel precisamente de la interacción de intercambio, que es en torno, digamos, a femtosegundos, ¿vale? Luego, si nos vamos a procesos cada vez más lentos, pues tenemos, por ejemplo, procesos del acople de spin-órbita, que está en este rango temporal. Luego, procesos de magnetización, inducidos por láseres, o el proceso de remagnetización también. Y luego aquí, pues, están en esta escala entre los nanosegundos y los picosegundos, son escalas en donde encontramos esos procesos de la dinámica de magnetización cuando nos referimos nosotros a procesos de resonancia ferromagnética. Por ejemplo, pues está la precesión del vector de magnetización alrededor de un campo magnético externo y los procesos de amortiguamiento de esa precesión del vector de magnetización, ¿vale? También procesos un poco más lentos son aquellos en los que tenemos ondas de spin, y más lentos aquellos donde tenemos movimiento de paredes de dominio, ¿vale? Entonces, digamos que es para tener una visión global de los diferentes procesos de los que vamos a hablar, pero yo me voy a centrar, digamos, en esta zona donde es donde, digamos, en la que se puede hablar precisamente, pues, digamos, de resonancia ferromagnética. O digamos que donde nos es útil modelar y entender esos procesos de dinámica del vector de magnetización, que para ello, pues, se han desarrollado, digamos, estas teorías acerca de cómo describir esos procesos de dinámica utilizando la ecuación de movimiento. Y entonces es la ecuación, pues, que describe cómo es la precesión de ese vector de magnetización alrededor de un campo magnético externo, pero en general llamamos un campo magnético efectivo, que es una forma de generalizar todos los campos magnéticos que influyen, digamos, o que gobiernan ese movimiento, digamos, esa dinámica del vector de magnetización. Entonces, aquí entran, por ejemplo, no solamente el campo magnético externo, sino el campo de anisotropía, campo de desmagnetización, etc. Entonces, digamos, una primera forma de modelar esa magnetización, ese cambio en el tiempo del vector de magnetización es utilizando esta expresión. Pero claro,
conforme pasa el tiempo, pues la amplitud de esa precesión va disminuyendo de forma espiral y ese amortiguamiento se modela utilizando este otro término que vemos aquí. Entonces, la combinación de esos dos términos, el de precesión del vector de magnetización y el del amortiguamiento, es lo que conocemos nosotros como la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert, o LG equation, ¿vale? La ecuación LLG, que nos permite, pues, entender, digamos, esta es la ecuación más básica para poder describir ese cambio temporal o esa, digamos, variación temporal del vector de magnetización, ¿vale? Y entonces es allí cuando nosotros, si aplicamos un campo magnético externo, pero en este caso, dependiente del tiempo, o sea, y por lo general, en el rango de frecuencias de radiofrecuencia, pues ahí tenemos un fenómeno de resonancia ferromagnética, ¿vale? Que es lo que llamamos con resonancia ferromagnética. ¿Cómo es este caso? Pues que tenemos un fenómeno de resonancia cuando la frecuencia a la que precesa es nuestro vector de magnetización coincide con aquella frecuencia en la que varía este campo magnético externo. Entonces, ¿qué pasa en aquella condición de resonancia? Pues que tenemos un máximo en la absorción de la energía por nuestro sistema, porque precisamente tenemos ese fenómeno en que coinciden ambas frecuencias, la frecuencia de resonancia, la frecuencia de precesión de nuestro sistema, digamos, de nuestro vector de emanación, de magnetización, ¿verdad? Y la frecuencia, aquella a la que está cambiando este campo magnético externo, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a ver digamos, cuando hacemos unas medidas, o digamos, cuando variamos el campo magnético externo, o cuando variamos la frecuencia de este campo magnético externo? Pues que tenemos unas curvas que podemos nosotros entender a través, o sea, o entendiendo, digamos, o analizando, perdón, el tensor de la susceptibilidad, ¿vale? En radiofrecuencia, o sea, la susceptibilidad dinámica, ¿vale? Entonces, si tenemos ese tensor y vemos cómo varía en el tiempo y digamos cómo varía, perdón, en cuestión, digamos, en función del campo magnético externo, del campo o de la frecuencia, pues tenemos, digamos, estas curvas, ¿vale? Entonces, es un tensor donde tenemos una componente imaginaria y una componente real. Entonces, lo que veremos es precisamente que en el punto que coincide el campo magnético externo con el campo con el campo aquel en el que se da digamos, la frecuencia natural de nuestro sistema, del vector de magnetización, es cuando tenemos y cumplimos con la condición de resonancia y tenemos un máximo en la absorción de energía. Y eso se refleja precisamente en la curva de susceptibilidad en función del campo magnético, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hacemos, digamos, medidas o cuando variamos el campo magnético externo y la frecuencia, podemos obtener lo que llamamos la relación de dispersión del sistema, de nuestro sistema de magnetización, ¿vale? Y entonces esto se puede modelar o se ha modelado a través de la ecuación de Kittel. Entonces Kittel dijo que, o describió cómo se realizaba esa condición de resonancia en este tipo de dinámica de magnetización. Y lo que tenemos es lo que llamamos, si nosotros, digamos, pintamos lo que es nuestro sistema en función de la frecuencia del campo magnético, pues tenemos esa relación de dispersión que nos permite ver, pues precisamente, pues analizar cómo varía nuestro sistema tanto en cuanto a frecuencia y campo magnético, ¿vale? En un sistema anisotrópico, o sea, magnéticamente anisotrópico, tenemos diferencias en cómo es la relación de dispersión en los diferentes ejes de fácil magnetización o de difícil magnetización. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando curvas en un
en una película delgada de hierro, de 65 nanómetros aproximadamente, donde tenemos pues diferentes tipos de curvas y si hacemos las medidas a lo largo del eje de fácil emanación o a lo largo del eje difícil de emanación. Entonces, cuando tenemos el eje de difícil emanación, lo que vemos es este punto de aquí corresponde precisamente a ese campo de anisotropía, ¿vale? Del sistema. Entonces, digamos que medidas de este tipo, de la relación de dispersión o de donde podemos obtener, digamos, análisis de cómo varían en función de la frecuencia en el campo magnético en diferentes orientaciones de nuestro cristal, nos permite entender cómo es la anisotropía de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso del hierro, lo que estamos pintando aquí son precisamente esos puntos de la frecuencia de resonancia en diferentes ángulos y lo que vemos es precisamente que nuestro sistema tiene una anisotropía, lo que le llamamos fourfold anisotropy, o sea, fourfold anisotropy, ¿vale? Entonces, digamos que pues, la resonancia ferromagnética es un sistema, es una técnica que nos permite obtener, por ejemplo, este tipo de información, que es bastante importante, bastante relevante para entender nuestros materiales, ¿vale? ¿Y cómo realizamos esos experimentos? Bueno, hay diferentes formas de medir resonancia ferromagnética. Yo les voy a contar un poco acerca de cómo lo hacíamos nosotros en nuestro laboratorio, porque es una técnica, pues digamos, que se está utilizando últimamente digamos, cada vez más, ya que permite tener unas medidas donde se hacen, digamos, donde podemos obtener medidas, digamos, para variaciones, tanto en la frecuencia como en el campo magnético. Entonces, son medidas, lo que llamamos broadband, ¿vale? De diferentes anchos de banda, porque, claro, podemos variar ambas componentes. Entonces, para ello se utiliza lo que se conoce como una coplanar waveguide, o sea, una guía de onda coplanar, que es por donde donde se pasa el campo, digamos, la corriente de radiofrecuencia que genera ese campo magnético dependiente del tiempo en el rango de la radiofrecuencia. ¿Y cómo generamos esa radiofrecuencia? Utilizando este instrumento de aquí, que se llama Vector Network Analyzer. Entonces, es un analizador vectorial de redes que nos permite no solamente, digamos, generar esas radiofrecuencias, sino que también nos las permite analizar. Entonces, es por medio de esas conexiones, podemos ver cómo esa radiofrecuencia interactúa con esa muestra que hemos puesto en nuestra guía de onda, y entonces cómo varían las microondas sobre la radiofrecuencia que está siendo reflejada por parte de la muestra o transmitida a través de la frecuencia, depende del tipo de medidas que se hagan. Entonces, esas medidas, digamos, esa reflexión o esa transmisión, a través de del análisis de esas señales, podemos nosotros tener, precisamente, analizar cómo es que interactúan esas radiofrecuencias con esta muestra y ver, y conforme cambiamos la frecuencia de este VNA o el campo magnético externo al que estamos aplicando en nuestra muestra o en todo este sistema aquí que está indicado aquí, pues a partir de esas dos variables podemos obtener las curvas de Kittel o esos mapas de Kittel que mostré anteriormente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el setup que teníamos nosotros en Diamond, en el Reino Unido, nos permitía, por medio de este instrumento, realizar medidas en función de la frecuencia del campo magnético externo y el campo magnético, el electroimán que nosotros teníamos es un electroimán vectorial con el cual también podíamos hacer medidas en función del ángulo sin necesidad de
tener que desmontar la muestra o hacer, digamos, rotaciones de la muestra, sino que se rotaba el campo externo por medio de un juego digamos, de electroimanes que nos permitía tener, digamos, campo magnético en diferentes direcciones. Entonces, con ese instrumento, digamos, con ese imán vectorial, también podíamos tener una variable más, que es la del ángulo de incidencia de este campo magnético externo, ¿vale? Y en general, entonces, esta técnica de resonancia ferromagnética, como muchos de vosotros sabéis, pues nos permite obtener propiedades fundamentales de la dinámica de magnetización. Entonces, ¿qué tipo de variables? ¿Qué tipo de parámetros podemos obtener? La magnetización efectiva, la relación giromagnética, información acerca del amortiguamiento, también, por ejemplo, ese amortiguamiento o esa anchura de la resonancia que nos permite, que puede ser por efectos inhomogéneos, o también, por ejemplo, información acerca de la interacción de intercambio, o esto que le llamamos exchange stiffness, o sea, qué tan robusta es esa interacción. Como os lo comentaba, también acerca del campo de anisotropía de diferentes sistemas, ¿vale? Y más allá de estas relaciones, de estas propiedades fundamentales, también nos permite tener información, o sea, últimamente se está utilizando para muchas técnicas o para desarrollar técnicas experimentales que permiten obtener información que es muy útil para aplicaciones en espintrónica, o sea, para aquellos sistemas magnéticos que se están intentando desarrollar para aplicaciones en espintrónica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se ha utilizado para estudiar fenómenos interfaciales en estructuras, este parámetro que es la Spin Mixing Conductance, de la que hablaré posteriormente, que es un parámetro, por ejemplo, para ver cómo en aquellas interfaces, cómo se transmite una corriente de spin, o no solo cómo se transmite, sino cómo se bombea una corriente de spin, cómo se transmite a través de diferentes interfaces. También interconvención entre spin y carga, o sea, si se convierte de carga a spin o de spin a carga. También switching de la imanación, o sea, es una técnica espectroscópica que últimamente se está utilizando de forma bastante extensiva para estudiar estos fenómenos de espintrónica, relevantes, digamos, para aplicaciones en espintrónica. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, tengo algunos ejemplos que es de técnicas en particular relevantes para espintrónica, por ejemplo, lo que es el torque, o sea, el spin transfer torque, el spin orbit torque, o sea, el torque de spin órbita, spin pumping, que es el bombeo de spin, osciladores de spin torque, o, por ejemplo, esta que es de microscopía MOOC, que es microscopía basada en el efecto Kerr, donde se utiliza, o sea, no solamente se realizan medidas a nivel estático, sino a nivel dinámico. Entonces, por ejemplo, esta técnica de aquí es una técnica en la que se demuestra cómo, y que se evidencia, cómo la combinación de la resonancia ferromagnética con técnicas, por ejemplo, de microscopía o técnicas avanzadas de estudios de magnetometría en general, permite obtener mucha más información que es relevante para entender aún más o sacar más información acerca de estas heteroestructuras magnéticas. Entonces, precisamente la técnica de la que les voy a hablar hoy es una combinación de resonancia ferromagnética con técnicas avanzadas de caracterización. En este caso, pues técnicas avanzadas en instalaciones de radiación de sincrotrón. Entonces, en una instalación de radiación de sincrotrón, es una fuente de fotones muy potente, que para poder generar esos fotones
lo que se hace es acelerar electrones o cargas que pueden ser electrones o protones. Bueno, por lo general para estas fuentes se utilizan electrones. Y al acelerarlas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y deflectarlas de su trayectoria, digamos, al deflectarlas de su trayectoria lineal, ellas emiten una radiación que se conoce como la radiación de sincrotrón. Entonces, ¿esa radiación de sincrotrón qué es? Pues es una radiación que es muy intensa, brillante, continua y que se puede sintonizar. ¿Qué quiere decir? Que le podemos variar, podemos seleccionar diferentes energías, ¿vale? ¿En qué rango de energías? Pues va en el rango entre el infrarrojo y los rayos gamma. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, digamos, un espectro electromagnético donde situamos, digamos, la radiación de sincrotrón precisamente cubriendo ese rango entre el infrarrojo y rayos gamma o cercanos, digamos, incluso llega hasta rayos gamma, ¿vale? Y entonces, esta radiación de sincrotrón se puede utilizar para investigar, o sea, como fuente de, digamos para investigar diferentes procesos, diferentes fenómenos, no solo en diferente escala, digamos, de dimensiones, ¿vale? Sino también en diferentes escalas temporales, ya que esta radiación de sincrotrón, estos sincrotrones, lo que pasa es que la luz, digamos, el haz de luz es un haz pulsado, y entonces ya les mostraré más adelante cómo aprovechamos esa estructura temporal de la radiación que emiten el sincrotrón para hacer medidas en función del tiempo, digamos así en escala temporal. Pero en general, digamos, las técnicas de radiación de sincrotrón se basan en diferentes fenómenos de interacción de radiación-materia. Entonces, dependiendo pues de la energía, como les comenté, la energía de la radiación de sincrotrón va desde el infrarrojo hasta los rayos X. Entonces, dependiendo de aquella energía en la que nosotros podamos sintonizar esa radiación, pues diferente, y al incidir sobre nuestro sistema, nuestra muestra, sobre, o sea, en general en la materia, pues tenemos diferentes fenómenos que ocurren. Entonces, por ejemplo, pues con infrarrojo podemos ver vibraciones moleculares. Ya cuando vamos a mayores energías, pues ya vemos que podemos empezar a hacer, digamos, incidir excitaciones entre diferentes niveles electrónicos, y si nos vamos a una mayor energía, pues tenemos lo que conocemos como fotoionización, o sea, ya entramos a radiaciones ionizantes con las cuales podemos incluso no solamente incidir o digamos, son susceptibles a estas transiciones electrónicas, sino que también podemos quitarle a nuestros átomos un electrón o varios electrones. Y entonces ionizamos nuestros átomos, ¿vale? Entonces, dependiendo, como les comentaba, dependiendo de la energía a la que nosotros incidamos, de la energía de esa radiación a la que nosotros incidamos en nuestro material, pues tenemos diferentes fenómenos, ¿vale? Y no solo eso, sino que también, pues podemos aprovechar diferentes fenómenos que pasan, no solo a nivel atómico, sino en general en cuanto a la radiación, interacción radiación-materia, pues tenemos fenómenos de absorción, fenómenos de scattering o dispersión, fenómenos de difracción, que es, digamos, es una de las técnicas que por excelencia en materia condensada. Tenemos fenómenos de reflexión y de refracción, ¿vale? Que es, digamos, por ejemplo, para investigación de propiedades ópticas, etc. Entonces, la radiación de sincrotrón da para mucho juego, ¿vale? Pero yo hoy les voy a comentar acerca de estos dos fenómenos, o digamos, de técnicas que utilizan estos dos tipos de técnicas experimentales, ¿vale? La absorción y la dispersión. Entonces, empecemos un poco con acerca de la espectroscopía de absorción de rayos X. Entonces, como les comentaba, cuando utilizamos rayos X, estamos utilizando radiación ionizante. Entonces,
lo que estamos haciendo es incidir nuestros rayos X en nuestro material, venimos con un fotón de rayos X y ya que la energía es bastante potente, podemos expulsar un electrón de nuestro sistema. Y no solamente un electrón, digamos, cuando hablamos de rayos X, lo que estamos haciendo es expulsar electrones de los niveles core, o sea, de los niveles más cercanos al núcleo, ¿vale? Entonces, si nosotros variamos la energía de estos fotones que inciden en nuestro material, resulta que esa energía a las que se realizan esas transiciones, esas emisiones de los fotoelectrones, son particulares de cada elemento, ¿vale? Y de cada capa atómica. Entonces, con esta técnica de absorción de rayos X, tenemos que es una técnica que es específica tanto en elemento como en capa atómica y son también en sitio. ¿Qué quiere decir el sitio? Pues que lo que pasa es que estas técnicas también nos permiten, son sensibles al entorno de estos átomos a los que estamos, digamos, estudiando, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos experimentos de este tipo, le llamamos espectroscopía, pues porque hacemos variación en función de la energía y lo que hacemos es incidir nuestros rayos X con una energía específica que nos permita observar lo que pasa digamos, a esas energías a las que corresponden esas transiciones de electrones, de capas, digamos, capas atómicas cercanas al núcleo. Por ejemplo, en este caso estamos representando lo que es una transición de la capa 1s hacia los estados de continuo, o sea, por encima del nivel de Fermi, ¿vale? Entonces, qué es lo que vamos a ver nosotros en una medida de este tipo? Pues lo que vamos a ver es que si hacemos una variación en función de la energía, pues tenemos una absorción mayor cuando estamos en energías cercanas a esta transición, ¿vale? Entonces, es lo que vemos nosotros aquí en esta curva, donde estoy representando curvas de absorción, de espectroscopía de absorción de rayos X, SHAS. Digamos, en este caso es para el cobalto, el elemento cobalto, ¿vale? Y resulta que la combinación de esta técnica cuando se hacen las medidas de estas técnicas en átomos magnéticos, también podemos tener acceso no solamente a información, digamos, estructural o información de estructura electrónica de estos átomos, sino también de estructura magnética, la información magnética del sistema. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Pues a que los niveles energéticos de esos átomos magnéticos, debido a la interacción de intercambio, tenemos un splitting de los niveles vacíos, digamos, no ocupados, cerca al nivel de Fermi, y entonces, dependiendo de la polarización de rayos X con el que incidimos, pues vamos a tener diferentes transiciones para aquellos que tienen spin up o spin down, para aquellos electrones de las capas, digamos, de los core levels, que tienen spin up, spin down. Entonces, lo que vamos a ver es que si hacemos medidas con un tipo de polarización, por ejemplo, polarización circular, con una digamos, circular positiva, vamos a tener una curva de, digamos, por ejemplo, la naranja, y luego cuando cambiamos la polarización para nuestro sistema, que es magnético, invertimos la polarización, tenemos otra diferente absorción. Entonces, la diferencia entre esas dos curvas es un fenómeno dicroico, o sea, y por eso dicroico, porque hay una diferencia entre esas absorciones, entre esos dos espectros, y a esa curva que tenemos aquí de diferencia es lo que nosotros llamamos dicroísmo circular magnético de rayos X. Entonces, ¿qué nos da información
acerca del magnetismo de esos átomos magnéticos que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, estoy mostrando curvas para el cobalto, que en este caso es en una aleación de cobalto-platino. Y entonces, esta curva de dicroísmo nos da información acerca del momento magnético en el cobalto, ¿vale? Entonces, y si nosotros tuviésemos una multicapa, digamos, de cobalto con hierro, con diferentes elementos magnéticos, podemos tener información acerca de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque podemos sintonizar la energía de esos fotones a que nos permitan, digamos, obtener, digamos, para las diferentes transiciones, en particular para el cobalto, aquellas particulares para el hierro, aquellas particulares para el níquel. Entonces, es una técnica selectiva porque depende no solamente, o sea, depende también a nivel de elemental, como os comentaba, a nivel de capa también, de capa atómica, y a nivel de sitio dentro del cristal. Y entonces nos da información acerca del magnetismo de cada uno de esos átomos magnéticos, o en multicapas acerca de cada una de las capas magnéticas que conforman nuestra multicapa. Aquí, bueno, os comento que para poder tener información, pues se ha hecho, digamos, se ha desarrollado una teoría con las que se hacen las reglas de suma que se aplican a este tipo de espectros, a este tipo de curvas, para poder tener información no solamente del momento magnético total de los átomos magnéticos en el material, sino también es una técnica que nos permite por separado obtener información acerca del momento de spin y del momento orbital en cada una de esos átomos. Vale, entonces ahora viendo que esta técnica de XMCD es tan potente, vamos a combinarla con la resonancia ferromagnética. Y esto es a lo que llamamos nosotros resonancia ferromagnética detectada por rayos X, o XFMR, ¿vale? O XFMR, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite, como les comentaba, tener, digamos, los beneficios de ambas técnicas. Tenemos los beneficios de la resonancia ferromagnética, que nos permite obtener información acerca de la dinámica de magnetización, y digamos, todas aquellas toda aquella información que nos permite obtener el XMCD acerca de de forma selectiva, obtener información magnética de diferentes capas, por ejemplo, en una multicapa. Entonces, la combinación de estas dos técnicas nos permite estudiar la dinámica de magnetización de diferentes capas en una multicapa, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Bueno, les voy a comentar un poco cómo se ha hecho la implementación de esta técnica. Es una técnica estroboscópica, donde, o sea, es una forma de medir de forma dinámica XMCD. Entonces, y utiliza la estructura temporal de los pulsos de los rayos X que vienen del sincrotrón. Entonces, resulta que los pulsos de rayos X del sincrotrón vienen en forma de paquetes, ¿vale? Así, de estos bunches que le llamamos, estos paquetitos. Y entonces, lo que hacemos es sincronizar cada uno de esos pulsos de rayos X con la precesión del vector de magnetización de nuestro sistema cuando está, digamos, cuando está precesando, o sea, cuando estamos haciendo que precese alrededor de su posición de equilibrio, alrededor del campo magnético externo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que cada pulso de rayos X va a medir la magnetización o ese cono de magnetización en el mismo punto del ciclo. Entonces, es como y le llamamos estroboscópico, pues porque es como tomar una foto. Vamos a tomar la foto del vector de magnetización en este punto, 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 ¿vale? Es lo que llamamos nosotros ese método estroboscópico. Y cabe resaltar que en este caso, porque hay otras formas de hacer este tipo de medidas, en este caso utilizamos la geometría transversal, en el sentido de que estamos incidiendo los rayos X de forma perpendicular al vector de magnetización, no a lo largo de él, sino perpendicular al vector de magnetización para ver esta componente, para medir esta componente del
cono de magnetización, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues con estas medidas, como les comentaba, vamos a tomar fotos de cada uno de estos puntos en los que precesan, digamos, de estos puntos del cono de magnetización, ¿vale? De la precesión del vector de magnetización. ¿Cómo hacemos eso? Pues midiendo esta componente de la magnetización que vemos aquí. Entonces, cuando medimos esa componente de la magnetización, las medidas que obtenemos son precisamente estas curvas sinusoidales que tenemos aquí. Y nos da información entonces esta técnica no solamente de la amplitud de precesión, sino también de la fase de precesión. Entonces, por ejemplo, si hacemos medidas en una capa delgada de hierro cobalto, como estoy mostrando aquí, que tiene esta resonancia a 2 GHz en torno a 43 militesla, como es una única capa, si situamos los rayos X en el umbral de hierro, pues veremos esta precesión, y en el umbral de cobalto, pues vemos precisamente la misma precesión. Pero luego, si nosotros ahora hacemos estas medidas en función del campo magnético, digamos a una frecuencia definida, pues vamos a hacer un seguimiento de cómo varía esa amplitud de precesión y esa fase de la precesión del vector de magnetización alrededor de la frecuencia de resonancia. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando las curvas que obtenemos en XFMR para una capa de permaloy, o sea, una aleación níquel-hierro, en estas condiciones, digamos, de 4 GHz, su resonancia aparece a 14 militeslas y estas curvas a diferentes campos magnéticos, pues vemos que cambia la amplitud de la resonancia, pues la amplitud de la precesión es menor conforme nos alejamos, digamos, de la frecuencia de resonancia, y también vemos aquel cambio de la fase en este punto cuando pasamos por la resonancia. Hay un cambio de fase que corresponde aproximadamente a 180 grados, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos estas medidas ya a nivel de setup, a nivel de medidas? Entonces, también usamos la guía de onda coplanar, pero en este caso tenemos en la guía de onda un agujero en medio de del punto donde vamos a pasar la radiofrecuencia, ponemos ahí nuestra muestra y lo llevamos al imán vectorial, ¿vale? Entonces, ¿por qué es relevante tener el imán vectorial? Pues porque en este caso, por ejemplo, podemos hacer medidas de dicroísmo, o sea, de XMCD estáticas, si aplicamos el campo magnético a lo largo de la dirección en la que aplicamos los rayos X, y la detección la utilizamos con un fotodiodo a partir de la luminiscencia del sustrato. Entonces, esto es una medida que le llamamos una medida en transmisión por luminiscencia. Entonces, es una forma de detectar cómo es la absorción de rayos X y a partir de allí el dicroísmo magnético circular de nuestra muestra. Esto cuando aplicamos el campo a lo largo de los rayos X. Pero ahora, para las medidas de XFMR, lo que hacemos es, necesitamos una señal de radiofrecuencia, ¿vale? Que esté sincronizada con los pulsos del sincrotrón. Entonces, para eso utilizamos una señal que viene del reloj que se llama Master Oscillator Clock, que es una medida que nos da, una señal que está directamente relacionada con la repetición de esos pulsos de rayos X que salen de la fuente de radiación de sincrotrón. Esa señal la pasamos por una serie de instrumentos y en la que amplificamos la señal, generamos unos armónicos para poder tener la radiofrecuencia que nos interesa, porque esta señal está a una frecuencia fija cercana a 500 MHz, pues necesitamos poner, a mayores frecuencias, por ejemplo, a 2 GHz, 4 GHz, dependiendo de las condiciones de resonancia de nuestra muestra. Y entonces aplicamos, esa radiofrecuencia a través de la guía coplanar, ¿vale?
En este caso, entonces, ya tenemos nuestro vector de magnetización precesando y digamos, es aquí donde hacemos nuestras medidas estroboscópicas y utilizando esta instrumentación, pues ponemos unos diferentes delays entre la señal, entre la llegada, digamos, de la radiofrecuencia y la detección del fotodiodo, que se realiza utilizando un lock-in amplifier y entonces es así como realizamos a partir de, digamos, de esa señal lock-in que obtenemos nuestra señal de XFMR. En el sincrotrón, digamos, en las líneas, en el laboratorio del sincrotrón, está en Diamond y está en ALS, es así como se ve, digamos, todo el setup. Aquí los diferentes instrumentos que utilizamos para estas medidas. Aquí, pues, bueno, una fotografía digamos, de la guía de onda y de los diferentes instrumentos. Y bueno, entonces ahora sí, realmente os voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hemos utilizado esta técnica para investigar información, digamos, en diferentes sistemas de multicapas. En particular, para investigar sistemas o dispositivos que son relevantes para aplicaciones en espintrónica, ¿vale? Entonces, en general, esta técnica de XFMR nos permite, como les comentaba, nos permite tener información de medidas de magnetización en las que podemos ver, o digamos, obtener información acerca de corrientes de spin en layers no magnéticas. Por ejemplo, aquí voy a mostrar un par de ejemplos, ¿vale? Un ejemplo donde tenemos capas, bueno, en ambos ejemplos, o bueno, por lo general, lo que os voy a mostrar, tenemos capas magnéticas, o sea, digamos, sándwiches entre dos capas magnéticas y en medio de estas dos capas magnéticas, que pueden ser dos capas ferromagnéticas, una capa no magnética o con un diferente tipo de magnetismo que nos interesa investigar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una intercapa de cromo en esta tricapa, ¿vale? Y en este caso, lo que hicimos fue investigar cómo era el acople entre entre estas dos capas magnéticas. Y dependiendo de esas medidas, digamos, de la forma de las curvas que obteníamos a partir de XFMR, podíamos determinar si esa acople era de tipo dinámico, es decir, influenciado o debido a corrientes de spin, o de tipo estático, simplemente por intercambio directo, ¿vale? Entonces, o lo que se llama exchange coupling, o sea, por intercambio directo, simplemente porque una está muy cerca de la otra, aunque haya una intercara, aunque haya una interlayer, ¿vale? Entonces, eso es esto en cuanto a este tipo de sistemas. Aquí en este sistema, lo que realizaron fue, en este tipo de capas, ver también cómo era, en este caso, en este caso tenían una capa intermedia de óxido de cobalto que estaba, bueno, conectada a las capas magnéticas por medio de una capa conductora de plata. Y el óxido de cobalto es un material antiferromagnético. Entonces, lo que interesaba aquí estudiar era, primero, ver si habían spines descompensados en las interfaces y también ver si, digamos, debido a esa descompensación de esos spines, pues se influía o no en la forma, digamos, en la forma de transmisión de corrientes de spin en estas tricapas, ¿vale? Entonces, eso son información bastante relevante, pues, para incorporar este tipo de capas en sistemas, digamos, o en dispositivos en un futuro, en dispositivos espintrónicos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo se puede distinguir si un tipo de intercambio, si un tipo de acople entre estas capas ferromagnéticas es de tipo estático o dinámico utilizando XFMR? Pues, utilizando modelos, se ha podido entender que la forma en la que varía la amplitud o la fase
la amplitud y la fase del vector de magnetización cuando pasa a través de, digamos, cuando pasa cerca de la condición de resonancia de cada una de esas capas, pues varía, esa forma varía dependiendo si el acople entre las capas es estático o el acople es dinámico. Entonces, por ejemplo, la amplitud, si el acople es estático, será de esa forma. Si el acople es dinámico, será de tipo lo más común. Y cuando vemos la fase, es lo opuesto, precisamente lo opuesto. Entonces, la forma es la opuesta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es una forma muy, lo voy a mostrar aquí de nuevo, una forma de ver si el acople entre esas capas es de tipo dinámico o estático, utilizando esas medidas de XFMR. ¿Qué más hemos hecho? Pues utilizamos XFMR para investigar heteroestructuras magnéticas utilizando aislantes topológicos, o sea, también dos capas ferromagnéticas, y en medio de esa capa ferromagnética pusimos un material que es bismuth selenide, que es un aislante topológico, y analizamos, dependiendo del espesor de esa capa del aislante topológico, si podíamos conseguir no solamente, digamos, bombear corriente de spin desde cada una de las capas hacia el aislante topológico, hacia la capa del aislante topológico, sino también ver si a través del aislante topológico podíamos conducir esa corriente de spin. Y lo que vimos es precisamente que sí, que podíamos conducir esa corriente de spin. Hicimos medidas en diferentes espesores y vemos que, por ejemplo, para la capa de 4 nanómetros conseguíamos, esa corriente de spin conseguía atravesar esa capa e influir en la precesión del otro, digamos, de la segunda capa, o no solamente eso, sino que también vimos que, bueno, para 8 nanómetros ya era demasiada gruesa, pues, para poder influir la siguiente capa. Entonces, ¿esto cómo se ve? Pues diferentes features, o sea, estructuras o características que vemos tanto en la precesión como en la amplitud que obtenemos a partir de las medidas de XFMR, ¿vale? ¿Y esto cómo se modela? Pues bien se modela a partir de la ecuación de la LLG, ya que es precisamente el bombeo de spin entra como un término adicional dentro de esa ecuación. O sea, no solamente tenemos la precesión, el amortiguamiento, sino que son términos de damping y antidamping, o sea, de amortiguamiento y no amortiguamiento, que entran en esta ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir este término de amortiguamiento? Pues que cuando nosotros tenemos la capa 1, ferromagnética 1, y el vector de magnetización está haciendo la subprecesión, se bombea una corriente de spin hacia la capa adyacente, y esa esa corriente de spin puede atravesar esa capa e influir en la precesión de la capa, del vector de magnetización de la capa 2, ¿vale? Pero a su vez, ese vector de magnetización de la capa 2 puede precesar y regenerar, digamos, una nueva corriente de spin que va a influir en la capa 1, ¿vale? Entonces, vamos a tener dos tipos de términos. Un término que nos amortigua y otro término que de alguna forma, nos permite absorber energía, ¿vale? Entonces, lo que quiero comentaros aquí es que ese bombeo de spin puede no solamente amortiguar la precesión, porque es una pérdida de energía, sino también que puede incrementar la precesión. ¿Y eso cómo se ve, digamos, en medidas de FMR o en medidas de FMR o de XFMR? Pues también se han realizado modelos en los que ese término de antidumping, que le llamamos, o de amortiguamiento, se reflejarían en un estrechamiento del ancho de la línea digamos, el ancho de la anchura de la resonancia, ¿vale? Entonces,
Eso es lo que sería característico precisamente de esa, y lo que nos sería una indicación de que efectivamente tenemos esos fenómenos de bombeo de spin. Entonces, eso también lo hicimos en estas capas con aislantes topológicos, donde lo que hicimos fue precisamente medir, digamos, cada una de las capas, la anchura de la resonancia en cada una de las capas, conforme nos íbamos acercando a la condición de resonancia donde ambas resuenan a la misma frecuencia de resonancia. Y eso, por ejemplo, en estas dos capas de hierro cobalto y permaloy, aparece en este punto de aquí que ven aquí en este mapa de dispersión, ¿ven? Entonces, lo que hacíamos nosotros era medir, realizar medidas de la anchura y ver, y lo que vimos precisamente es que sí que se sufría digamos, estrechamiento de esa línea de resonancia, conforme nos acercábamos. Y esto no se puede hacer con digamos, este tipo de análisis, no se puede hacer con las técnicas de FMR convencional, porque en FMR convencional lo que vemos es las dos capas, o sea, las dos resonancias como si fuesen una sola, que es lo que vemos aquí en estos dos curvas. Y conforme nos alejamos, pues bueno, ya se puede resolver un poco, pero aún así, la anchura de cada una de estas, digamos, curvas de resonancia que corresponden a cada una de las capas no se puede resolver. Mientras que con el XFMR sí se puede resolver y es lo que conseguimos nosotros obtener y demostrar que efectivamente lo que teníamos era bombeo de spin. ¿Qué más se ha podido hacer con XFMR? Pues se ha podido realizar medidas directas de la detección de corrientes de spin. Entonces, por ejemplo, en este sistema de tricapas, bueno, pues es una especie de tricapa donde tenemos dos capas ferromagnéticas, permaloy y cobalto, y en medio tenemos una capa de aleación de cobre manganeso, ¿vale? Y que está, pues, o sea, también tenemos estas capas, pero simplemente conductoras de cobre a ambos lados para mejorar la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este sistema? Se midió a nivel estático. ¿Qué quiere decir a nivel estático? O sea, medidas de XMCD para ver cómo era el magnetismo del permaloy, el magnetismo del cobalto y el magnetismo de esta capa intermedia, y se vio pues que efectivamente esta capa de permaloy es ferromagnética, esta capa de cobalto es ferromagnética y la capa intermedia es paramagnética, ¿vale? Entonces, a nivel de XMCD, en realidad, en remanencia no tenemos nada, apenas nada de remanencia, pero cuando medimos a nivel dinámico, cuando se hacen las medidas a nivel dinámico, se ve que en el manganeso, a pesar de no tener una señal estática en XMCD, o sea, no tiene en este punto medidas, digamos, una contribución magnética. Cuando se hacen medidas dinámicas, sí que se ve una precesión. Entonces, una precesión cuando se cumplen con las condiciones de precesión, por ejemplo, del permaloy. Entonces, precisamente lo que se demuestra es que cuando estamos en resonancia por ejemplo, el permaloy, se bombea una corriente de spin hacia esta capa y también a través de esta capa pasa al cobalto, que es lo que se ve en este caso, ¿vale? Entonces, es una forma directa y muy bonita de medir cómo es esa corriente de spin. Y no solamente ese a nivel de amplitud, pues de ver que podemos detectar la corriente de spin cuando pasa a través de esta capa, sino también cómo cambia de fase, digamos, es el desfase entre esa corriente de spin cuando pasa digamos, viene del permaloy, pasa por el manganeso, tiene la misma fase, pero al entrar al cobalto, sufre un desfase. Entonces, digamos, es una medida muy bonita, una forma muy clara de ver cómo el XFMR permite obtener medidas directas de corriente de spin. También en no voy a entrar mucho en detalle, pero también ha permitido obtener ese tipo de medidas
en sistemas antiferromagnéticos, como les comentaba en esta parte de, bueno, el anterior ejemplo que les mostré del óxido de cobalto, también se ha realizado en intercapas de óxido de níquel, ¿vale? Y finalmente, otro ejemplo que quería comentarles, pero también pasaré muy brevemente, que es una nueva adición a este tipo de sistemas, digamos, perdón, de técnicas experimentales, es combinarlo no solamente con técnicas de absorción de rayos X, sino con técnicas de scattering, o sea, de dispersión. Es una forma de hacer, digamos, difracción de rayos X, o sea, de combinarlo con difracción de rayos X, pero de difracción de rayos X que nos permite obtener información magnética, que es lo que es una técnica que se utiliza también así en fuentes de radiación de sincrotrón, que se llama scattering resonante elástico de rayos X, que se puede utilizar no solamente con rayos X, o sea, en diferentes energías, tanto en energías de rayos X blandos como rayos X duros, ¿vale? Entonces nos permite tener información tanto así a nivel como en difracción, a nivel de la estructura del material, pero la estructura electrónica a través de los procesos de absorción. Entonces, en este caso, como así de forma muy similar, se combina con las medidas de resonancia ferromagnética, o sea, este setup, como pueden ver aquí, es muy similar al que les mostré antes para la técnica de absorción de rayos X, pero en este caso la geometría es de scattering, o sea, de difracción dentro de un difractómetro de rayos X, ¿vale? Y en este caso, bueno, solo les dejaré aquí la referencia para que lo puedan ver. Se demostró que permite obtener información en sistemas magnéticos muy complejos, por ejemplo, esta hexaferrita de bario, hierro, donde se observa con resonancia ferromagnética, es que tiene diferentes modos en FMR, un modo que le llamamos isotrópico y otro anisotrópico, y cuando se hacen medidas combinándolo con difracción de rayos X de scattering resonante, lo que se ve es que se pueden resolver esos modos y ver a qué corresponden, o sea, si corresponden digamos, a diferentes estructuras, digamos, de los espines, y puede ser de forma helicoidal o de forma espiral, o sea, esto es una demostración de que esta técnica combinada de forma muy, digamos, de forma con estas técnicas, o sea, de que XFMR combinada con técnicas de difracción o con otras técnicas avanzadas permite tener aún más información, que es muy relevante para estructuras, por ejemplo, magnéticas complejas, ¿vale? Les dejo aquí la referencia. Y bueno, y con esto termino yo, porque ya llevo casi una hora hablándoles. Así que, bueno, nada, para resumir, digamos, mi presentación, solo deciros que, bueno, como ya saben, FMR de resonancia ferromagnética es una técnica espectroscópica bastante establecida que permite tener información relevante a nivel de sistemas en espintrónica. Pero cuando se combina aún más con técnicas avanzadas, por ejemplo, con técnicas de radiación de sincrotrón, nos permite aún más explotar sus capacidades y tener muchísima más información acerca mucha más información acerca de parámetros que son relevantes para dispositivos en espintrónica, por ejemplo. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Muy linda la charla, bastante didáctica. Me gustó bastante. Hay varios casos que lo discutimos en algún momento. Y yo tengo algunas preguntas. Si alguno quiere, bueno, abro la sesión a preguntas. Si alguno quiere hacer pregunta, levante la mano o dejen en el chat. Ahí Alejandro tiene una pregunta. Adelante. Uy, Alejandro, no estás muteado, Alejandro. Ah, bueno. Ahí está. Vale, ahora ya te escucho. Muy interesante la charla.
Me gustaría saber un poco más sobre las muestras, que no dijiste demasiado. ¿Son monocristalinas? ¿Son policristalinas? ¿Qué tipo de sustrato usan? ¿Cómo las crecen? Pues mira, a ver, depende mucho de cada sistema, de cada ejemplo. A ver si puedo... no sé por qué. Ahora sí. Por ejemplo, estos son cristales, ¿sí? De hecho, no lo puse aquí, pero los cristales en este tipo... Sí, sí ven todavía mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, estos, por ejemplo, los hexaferritos son cristales bastante, o sea, que se han hecho bastante delgaditos, porque sí que se necesita tener, por ejemplo, un espesor muy pequeño. Voy a ver un momento si tengo la información de los cristales. En este caso son de en Sobre torno todo a... las que tienen fenómenos de bombeo de spin, ¿no? Las Vale, multicapas que sí. mostraste con materiales Multicapas, sí, no, las ferromagnéticos. multicapas, mira, las multicapas se crecen, hemos medido capas. A ver, en sustratos de diferentes tipos, porque también una cosa que pasa es que esta técnica, bueno, he mostrado esta forma de detección que comentaba por transmisión. Entonces, en este caso, lo que les comentaba, los sustratos tienen que ser luminiscentes. Entonces, por ejemplo, sustratos de zafiro, de MgO, o sea, de MgO, de STO funcionan bastante bien, de GGG, o sea, sustratos que emitan alguna cierta luz cuando se incide una radiación, puede ser rayos X o unas de electrones, debido a impurezas que tienen el sustrato. Esto ayuda a que la detección sea bastante potente. Sustrato, y tienen que ser, sí, en este caso eran sustratos transparentes, ¿vale? O relativamente transparentes, como los que te comento. Entonces crecíamos las capas, ya sea por sputtering o por MBE, por Molecular Beam Epitaxy. Esto, digamos, es lo que más, lo típico que solemos utilizar. También PLD, o sea, las capas en sustratos transparentes. Pero no solamente eso, porque también hay un holder que pensaba que estaba aquí, donde también se permiten hacer medidas en fluorescencia. Entonces, en este caso, las medidas pueden ser, no necesariamente son en capas perdón, en sustratos transparentes, sino también opacos. Pero en ese caso, claro, tenemos que pasar, en este caso si ves, la capa está pegada o digamos está tocando la guía de onda. Entonces está, digamos, boca abajo tocando la guía de onda. Pero cuando hacemos las medidas en fluorescencia, claro, volteamos la muestra, entonces para poder pasar la radiofrecuencia a través de la capa, tenemos que hacerle un patterning, o sea, tenemos que utilizar litografía o algo para poder hacer la guía de onda dentro de la capa. Ese tipo de cosas. No sé, no sé qué más información, sí. No, es para tener una idea de qué tipo de muestras se trata, lo que están trabajando. Sí, correcto. En espesores, en cuanto a espesores, por ejemplo, en este caso, pues hemos utilizado espesores hasta 20 nanómetros o así, porque en realidad sí que se necesitan finas, porque claro, los rayos X tienen que pasar a través de las capas. Ya más allá de 100 nanómetros, depende del material, pero es demasiado, demasiado. Yo diría que más allá de 50 a 100 nanómetros es demasiado ancho. ¿Vale? Bien, gracias. Nada, gracias a ti. Martín Saleta tenía una consulta. Adelante, Martín. Hola Adriana, muy interesante tu charla, gracias por compartirla con nosotros. Hola, gracias. Y tenía una serie de preguntas más que nada técnicas sobre la línea. Primero es, ¿cuál es el rango de energía que pueden trabajar? Segundo, el tamaño de haz que necesitas, si tiene que ser un nanofoco o algo, usar un KB o algo de eso para reducir el tamaño. Y después, los tiempos característicos de una medición. Vale. Si vos ahí mostraste una oscilación de, por ejemplo, para el Permaloy, que medían toda una serie de puntos que formaban una oscilación. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda hacer una medida de esas? Vale, a ver, entonces, la energía.
Depende también de la línea, pero estas medidas para en rayos X blandos, donde hacemos medidas, por ejemplo, en este caso para permaloy o digamos, para metales 3D o tierras raras, por ejemplo, también si quisiésemos hacer alguna cosa con tierras raras en cuanto a, no sé, capas con gadolinio, capas con tierras raras de la capa 4F. Las energías, digamos, la línea en la que utilizábamos, hacíamos estas medidas, son precisamente en ese rango de energías. Va desde alrededor de 300 electron volts hasta unos 2000 electron volts. Esto es en Diamond Lectures. También en el ALS creo que van hasta allí. En la línea que queremos implementarlo aquí en ALBA, va un poquito más alto, va hasta 3000 electron volts, y eso permite medir un poquito más, por ejemplo, no solamente metales de transición 3D, sino también 4D, algunos, entonces, no sé, algo se podría intentar hacer. Esto en cuanto a las energías. En cuanto a cuánto tardábamos en las medidas, bueno, no, lo del foco. No, en realidad en esa línea, por ejemplo, en las líneas que realizamos no necesita hacer un nanofoco, nada, o sea, como les mostré, aquí sí, como les mostré aquí, digamos, la forma de enfocar en la coplanar waveguide o en la guía de onda, ya lo tenemos en forma aquí mecánica, digamos, o sea, lo que tenemos es un agujero bastante pequeño en la guía de onda, y en realidad viene por la parte de atrás, entonces no es que estés pegando a toda la guía de onda, sino solamente a esta parte que le llamamos la signal line, o sea, a la parte de la muestra que va en este agujero que está dentro de la signal line, ¿vale? Entonces, sí, es esa parte de aquí. A ver, en la foto, si se ve un poco. Esto es el agujero, ¿vale? Esto es la parte donde se incide, digamos, en los rayos X van por aquí. Y, digamos, esta es la parte por donde incidimos los rayos X, y esta es la parte de atrás de la muestra, digamos, con la guía de onda. Y en cuanto a las escalas temporales de las medidas, pues son medidas largas porque... claro que depende de la muestra, claro, de la señal que quieras ver. Ahora mismo no recuerdo cuánto tardábamos en hacer unas medidas. A ver, estas, por ejemplo, lo que hacíamos era medir varias veces estas oscilaciones, haciendo un scan en esto que le llamamos el delay, que es el retraso entre la llegada de los rayos X y la radiofrecuencia. ¿Qué te puedo decir? O sea, dependiendo, claro, de claro, como ves si estamos cerca de la resonancia, la amplitud es mayor, la señal va a ser mayor, entonces yo diría, lo que recuerdo más o menos es que puede ser más o menos una media hora cada una de estas oscilaciones, ya después de haber hecho unas cuantas integraciones, ¿vale? Entonces, claro, las medidas en el sincrotrón también depende mucho, obviamente, de qué tan bueno sea la línea donde se realizan estas medidas, pero estas eran medidas largas. Entonces, digamos que para obtener este tipo de información, pues yo diría, no sé, unas 7, 8 horas para tener digamos, esta en particular, pero bueno, también... teníamos que primero encontrar la resonancia, hacer las medidas estáticas, medidas no solamente en esta capa de permaloy, si teníamos una tricapa, pues medíamos en las otras capas, pero sí, o sea, en cuanto a escalas temporal, pues más o menos eso. Una curva de estas, yo creo que, o sea, por decirte un número, entre 5 y 8 horas o algo así, más o menos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Martín. Yo tengo un par de preguntas, ¿Sí? antes de que alguno más quiera preguntar. Habías mostrado en
en el sistema tricapa, creo que era en la diapositiva 23, cuando tenías el antiferro en el medio, ahí tenías, ahí tenías la precesión del cobalto y la precesión del manganeso, que es debido a la inyección de la corriente de spin que sale del permaloy. Ahí el ruido que ves en cada uno está relacionado a la amplitud de la corriente que llega, me imagino. Sí, es bastante, o sea, sí, claro, o sea, y eso pues lo ves, ¿no? O sea, el cobalto aquí, claro, cuando nosotros hacemos estas medidas, el cobalto en este punto no está procesando a su frecuencia natural, sino está procesando, digamos, a la dinámica del cobalto es debida a la influencia de esa corriente de spin que le llega. Entonces, claro, vale, la amplitud intenta seguir, digamos, esa amplitud, pero claro, es bastante ruidoso porque no es una señal propia del cobalto, ¿vale? Y el manganeso igual, el manganeso lo ves, tiene menos ruido también, pues, por esto. Esta curva que ven aquí, morada, esto no es ruido, bueno, es ruido, pero es ruido que nos interesa tener porque es una medida para mostrar que en la energía del manganeso, o sea, en la energía del manganeso vemos la precesión, y en la energía fuera del manganeso, o sea, un poquito alejados del umbral de energía del manganeso, no vemos precesión, ¿vale? Entonces, digamos, el ruido aquí morado nos interesa verlo, ¿vale? Okay. Está desfasado el manganeso es el que sigue bien al permaloy, correcto, o el cobre, correcto. pero el cobalto está desfasado un poco, ¿no? Sí, el cobalto está desfasado un poco, pues precisamente por los cambios en las interfaces y esto, precisamente pues porque el cobalto tiene una cierta stiffness, ¿no? Pues para seguir al permaloy. Okay. Y después habías mostrado que para identificar realmente qué está pasando también en este tipo de experimentos, habías mostrado la simetría, que cambiaba la simetría entre la fase y la amplitud, ¿puede ser? Sí, esto de aquí. En la 19 creo que fue. Sí, ahí está, sí, ahí. ¿Cuál es el origen físico de por qué cambia eso? Debido a que sí, al tipo de acople, o sea, cómo entran dentro de la ecuación, cuando tú modelas estos acoples utilizando, digamos, pues la ecuación de LLG y cómo se resuelve a nivel o sea, a nivel del análisis de todos los tensores de la susceptibilidad magnética en radiofrecuencia. Tú lo resuelves y verás que cuando tienes una mayor contribución o que toda la contribución, digamos, del exchange es un exchange estático, o sea, del intercambio, es un intercambio directo, un intercambio estático, tienes esta forma, o sea, tú resuelves y obtienes estas curvas, y cuando tienes de tipo dinámico, o sea, de tipo bombeo de spin, corriente de spin, tienes este tipo de curvas. O sea, esto está en la tesis de Alex Baker, y lo pueden encontrar aquí en esta referencia. Si les interesa ver un poquito más acerca del modelamiento, aquí, o en su tesis de la Universidad de Oxford. Está bien. Ahí perdón, justo ahí, para ver ese tipo de sistemas tricapa, digamos, que tienes en el ítem D, lo que si uno quiere preparar una muestra para explorar, tendríamos que tener dos elementos magnéticos distintos que se puedan identificar, o sea, cada uno en su propia resonancia. Correcto, sí, pues precisamente porque pues la técnica está en particular, la que es con dicroismo magnético circular de rayos X, de absorción, digamos, en la parte de absorción, pues te permite obtener, digamos, tú lo que haces es sintonizar los rayos X a una energía de cada una de las capas. Entonces, por ejemplo, aquí el elemento común es el hierro, pues para ver lo que pasa con esta capa, pones la energía del níquel, y para ver lo que pasa en esta capa, pones la energía del cobalto, ¿vale?
De todas formas, podría intentarse hacer algún tipo de... Sí, por ejemplo, aparecen modos distintos, aunque no tengan diferentes elementos, pero la forma de precesión es diferente por alguna razón, que en las medidas de FEMAR aparezcan, digamos, sus modos de resonancia se puedan distinguir de alguna forma, se podría intentar hacer este tipo de técnica, la técnica difractiva, porque en esta, digamos que a nivel de modos, aunque salgan así en FMR, aquí, por ejemplo, todo se hizo en el umbral de energía del hierro, pero se pudo, digamos, distinguir entre cada uno de los modos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en una tricapa que aunque tenga, no sé, hierro cobalto en las dos capas, pero digamos, no sé, hierro cobalto con diferente, ¿cómo se llama? Aleación o proporción entre el hierro y el cobalto, a lo mejor se puede intentar hacer utilizar esta técnica. Bien. También otra cosa, ahora que hablando de esto, recordé una pregunta de Alejandro. También me preguntaba que si las capas eran monocristales o policristalinas. Por ejemplo, en este caso, estas muestras se crecieron por MBE. La capa que va al sustrato es, claro, es epitaxial, pero una vez pues uno crece el aislante topológico y encima el permaloy es policristalino. Ajá. Entonces, precisamente, digamos, la capa de cobalto-hierro, pues sí que tiene su anisotropía a diferentes ejes. Se puede ver fácilmente el eje de fácil emanación, el eje de fácil magnetización, de difícil magnetización, mientras que la resonancia del permaloy, pues se ve que a todos los ángulos, pues es isotrópica, digamos. Porque es policristalino. Sí, Alejandro tenía otra pregunta. Sí, adelante, Alejandro. Por la configuración esta que hablaste de cómo se aplica el campo, en general se aplica dentro del plano de la muestra, ¿no? ¿O se pueden hacer medidas aplicando fuera del plano? Pues, o sea, en FMR podríamos hacerlo también aplicando fuera del campo y se puede aplicar fuera del campo, pero claro, hay que tener en cuenta un poco la geometría, pero sí, o sea, por lo general estas medidas se hacen dentro de imanes vectoriales donde se puede aplicar también fuera del campo. Y digamos si... ¿Junto con las medidas de dicroísmo o...? A ver, no, sí, también, junto con las medidas de dicroísmo, sí, también, habría que pensarlo un poco... Que efectivamente tengas acceso a la información que quieres, digamos, o sea, en particular para cada caso, pues habría que verlo, pero sí, digamos, en el imán vectorial se puede aplicar fuera del plano. Habría que ver si eso te permite, pues, tener las condiciones de resonancia, o sea, habría que pensarlo bien, diseñar bien el experimento, pero a nivel técnico se puede. Y otra cosa, vi que en las fotos que mostraste había un crióstato ahí. Y las medidas que mostraste en general son a temperatura ambiente. ¿Han hecho medidas a bajas temperaturas? Sí, hemos hecho algunas medidas a baja temperatura. No es fácil porque el crióstato introduce bastante ruido, no teníamos una termocupla allí, digamos, muy cerca de la muestra, pero sí, por ejemplo, esto también permite, estos holders, o sea, sí que se puede hacer a baja temperatura. Con este crióstato no llegábamos a muy baja temperatura, pero se podía hacer, o sea, también lo que pasa, lo que les comentaba, la termocupla estaba un poco alejada de la muestra, pero sí a baja temperatura hicimos algunas medidas y algo conseguimos. No tengo ejemplos aquí en qué sistema, pero sí, o sea, en algún momento lo intentamos para los aislantes topológicos, pero no. Una última preguntita. Los rangos de energía involucrados obviamente son muy, muy distintos entre lo que es la resonancia ferromagnética y los rayos X. Pero ¿hay algún efecto sobre la resonancia ferromagnética al aplicar los rayos X sobre la muestra o el espectro es el mismo? No, era básicamente el mismo, o sea, cuando hacíamos la comparación no vimos así diferencias, porque superponíamos estas curvas, por ejemplo, que son de medidas de
XMC dinámico para el níquel, la superponíamos con lo que medíamos en el FMR y nos daba la frecuencia de resonancia bastante bien. En cuanto a la, sí, también hacíamos, veíamos el damping, o sea, digamos a nivel de la anchura, y lo que recuerdo era que era bastante comparable. Así que no veíamos así, por lo menos un efecto evidente, no, exacto, apreciable, no. Bien, bueno, de nuevo felicitaciones por el trabajo, realmente muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Adriana, creo que no hay más preguntas. Yo me sumo también a los saludos de Alejandro, estuvo muy lindo la charla y te agradezco por compartir el trabajo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, tienen mi correo en el flyer por si hay alguna duda, alguna cosa, algún interés, así ya. Sí, ya estarás escuchando de nosotros para mandarte alguna muestra. Así que, sí, bueno, ya habíamos hablado y tenemos que seguir hablando. Está bien, Adriana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Agradezco a los que han asistido a la charla y los invito al seminario de la próxima semana, es de Matías Grassi, desde Francia. Así que, bueno, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.